Hola amigos, esta es Angélica Ortiz con Angélica Empowers en tu grupo Cuenta tu historia a calzón quitado. Dale uno si estás en vivo, dale dos si estás en repetición y invita a todos tus amigos para que sean parte de esta comunidad. ¿Y cómo nació este grupo? El lema de Angélica Empowers es tú tienes que contar tu historia porque tú no sabes a quién vas a impactar, a quién le vas a cambiar la vida. Y por eso les digo que compartir tus historias da mucho poder para otros para que termine ese camino, para que le des ese último empujón que necesitan. Puede ser una historia fantástica de risas o puede ser una historia donde hay muchas lágrimas, pero que al final tú pasas ese obstáculo. Entonces, no seas egoísta y cuenta tu historia. El tema de hoy es que yo era una criticona terrible en el gimnasio. ¿Por qué? Desde los 11 años empecé a ir al gimnasio. Obviamente no fue todo siempre seguido porque no había plata siempre para la mensualidad. Pero ya cuando estuve en Estados Unidos ya tuve más facilidad económica y sí, ya era constante en el gimnasio. Entonces yo era como la adicta a hacer aeróbicos porque necesitaba estar delgada, porque no quería la barriga, nada de esas cosas. Entonces yo siempre mantenía mirando a los otros, a las otras, que no estaban haciendo mucho ejercicio, que no estaban sudando, que no estaban esforzándose. Y yo decía, no, pues como quiere adelgazar, pero esta persona tan perezosa, entonces ¿para qué viene al gimnasio? Entonces eran cosas como malucas, pero que yo no me daba de cuenta porque en ese momento de mi vida yo no tenía ningún desarrollo personal. Entonces estaba con la crítica y mirando al otro, porque no me miraba lo que yo estaba haciendo. De pronto para otra persona que está a otro nivel podría estar diciendo, mira esta vieja, lo poquito que suda, ¿ves? Entonces es mejor dejar de criticar. Entonces, ¿qué pasó en mi vida para yo poner ese alto en el camino y no volver a criticar? Yo no estoy diciendo que yo ya no critico, ¿listo? Sino que ya estoy más consciente y me pongo en los zapatos de esa persona. Y cuando tú dejas de criticar, que bajas ese porcentaje de crítica, tu vida va a ser mejor, tu corazoncito se va a sentir mejor y le vas a sonreír más a la vida, te lo aseguro. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? ¿Quieres saber qué pasó en mi vida? Pues me dio un espasmo en la espalda y yo quedé como una viejita, no sé, de 80, 90 años caminando porque fue horrible la primera noche que me dio ese dolor. Eh, Mi esposo le tuvo que ayudarme a quitarme la pijama para yo acostarme en la cama, me tiré de una porque, ¿sí es lo que pasó? Me tiré de una porque el dolor era tan terrible que yo dije, si me tiro de una a la cama, pues me va a doler como que una vez, pero no por pedacitos. Y todo este dolor me hizo entender que cuando tú de pronto estás manejando y la persona adelante está súper lenta y tú dices, ay, por Dios, ¿cómo hace esa curva tan lenta? Yo estaba haciendo esa curva lenta porque al yo mover el timón, esto se me movía y eso me dolía horrible. Entonces ya, por eso mi crítica bajó, ese porcentaje bajó al bien bajito, porque yo tuve ese dolor. A veces me da, pero no tan fuerte. Entonces, cuando yo iba al gimnasio, me tocó que parar un tiempo porque para recuperarme del dolor. Entonces, cuando ya volví al gimnasio, yo ya no podía hacer lo que yo hacía antes. Yo hacía 2 horas de ejercicio, yo alzaba pesas, yo corría, yo montaba escaleras, yo hacía de todo. Pero después de ese dolor, me tocó que ser como la bebé, empezando a gatear. Entonces, en ese momento de mi vida, yo me di cuenta que cuando alguien está en la caminadora, solo caminando suavecito, yo no sé por lo que está pasando esa persona. Yo no sé si está peleando con un dolor. Yo no sé si acabó de salir de una operación. Yo no sé si tuvo un accidente y estuvo en una cama por un año, por 6 meses. Entonces, para volver a tomar esa actividad física, te toca que empezar, como quien dice, a gatear. Entonces, yo por lo menos en mi mente yo quería hacer muchas cosas y eso a mí me frustraba porque no,
hoy el cuerpo me dice que solo puedo caminar. Y yo quería poner inclinación en la máquina y la inclinación me hacía doler el cuello y los hombros. Y me tocaba que bajar la inclinación y solo caminar. Eso era frustrante para mí, pero para otra persona que lo vea diría, ¿y esta vieja que vino al gimnasio? A caminar nomás. ¿Sí pilla? Pero nadie sabía el dolor que yo tenía. Nadie sabía por el dolor que yo pasé antes, que no podía hacer nada. Entonces, eso a mí me cayó la boca para no criticar. Y cuando yo me veo criticando, yo me digo, Angélica, acuérdese que usted pasó por un dolor. Entonces, para mí, ese dolor, yo decía, ¿por qué a mí este dolor? ¿Por qué si yo hacía ejercicio? ¿Por qué si yo era activa? Y me dio ese espasmo muscular. De pronto hice un mal movimiento, hice otras cosas de otros ejercicios que fue mucho peso en mi cuerpo, también tuvo mucho estrés y por eso de pronto me dio ese espasmo. Pero a la vez yo le doy gracias a Dios porque ese dolor me hace poner en los zapatos de otra persona. Si yo veo una persona obesa caminando, yo digo en mi mente, está aquí en el gimnasio, aunque sea caminando. Si yo veo a esa persona joven que nomás está caminando, ok, está caminando. ¿Por qué? Porque yo no sé su historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Entonces, yo te pido a ti que no critiques a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque tú no sabes por lo que está pasando. Entonces, ese es el tema de hoy, el no criticar, el dolor que me hizo aprender a callarme la boca, porque de verdad que eso yo sentí que eso me daba cachetadas. Cada vez que yo no podía hacer algo más extra en el gimnasio o que nomás podía estar 15 minutos porque el dolor no lo aguantaba y quedaba cansadísima, y decía, wow, cállese la boca, Angélica, cállese la boca. Si esa persona no puede hacer más, cállese la boca, no es su problema. Y si al final usted se da cuenta que la persona es perezosa, que no le duele nada, pues de malas, no es su problema, no es su vida. Entonces, no sea metido, no sea metida. Entonces, aquí hablamos a calzón quitado. Entonces, estamos libres de decir estas palabras, estas cositas. Si tú tienes algo que agregar, bien pueda. Si tienes alguna pregunta, hágale. Si me quieres contactar en privado, hágale. Acuérdate que este grupo es para compartir tu historia. Cuando tú te decidas a contar tu historia, lo puedes hacer, si lo quieres hacer en público, por una cartica, por un video, si lo quieres hacer, o si tú me quieres contactar en privado y decirme, Angélica, yo te quiero contar mi historia, pero no digas mi nombre. Entonces yo lo hago sin ningún problema y calladita. Entonces los quiero mucho, gracias por estar aquí conectados. Ya saben, 1, si están presentes, 2, si están en repetición y compartan para que sus amigos escuchen todas esas historias y aprendan mucho más. Los quiero mucho. Esta es Angélica Ortiz con Angélica Empowers. ¡Mua! ¡Chao!